gracias por estar acá. Estamos celebrando de alguna manera el nacimiento de una nueva colección de Marea. Marea es una editorial independiente que está basada en la no ficción, en la actualidad, en la política, los derechos humanos, la sociedad. Y tenemos varias colecciones, hace 21 años que publicamos. Y esta colección, bueno, es nuestro nacimiento más nuevito. Y bueno, es un lujo. No teníamos una colección que fuera específicamente de ensayo y creemos que es súper importante y mucho más en este momento donde pensar frente a la multiplicidad de información de todo tipo, chequeada, sin chequear, profunda, superficial, poder pensar y encontrar brújulas y bueno, maestros del pensamiento que nos ayuden. Me parece que es fundamental y por eso cuando Alejandro me propuso hacer esta colección, obviamente le dije que sí. Ahora les vamos a contar un poco cuáles son los primeros títulos, cuál es la idea de la colección, y creo que el título ya les va a dar una idea del tono de la colección. La colección se llama Contracorrientes. Así que bueno, Alejandro, ¿querés que les empecemos a contar? Yo soy Constanza Brunet. Igual antes de arrancar a charlar, igual les voy a presentar muy brevemente a los autores de la colección que nos acompañan hoy. Algunos, o sea, el único libro que hemos publicado por ahora es este de León Rosichner, que es una nueva edición de un libro muy importante, del cual ya vamos a hablar con Cristian. Después tenemos a Eduardo Gruner. Eduardo Gruner es ensayista, doctor en ciencias sociales y docente. Publicó numerosísimas obras, la última de las cuales La tentación del desastre en 2023. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo de la Secretaría de Cultura de la Nación y el Premio Conex de Filosofía. Participó de la Asamblea de Intelectuales en apoyo al Frente de Izquierda de los Trabajadores. También tenemos a Frank García Hernández. Es historiador y ensayista, nacido en La Habana, especializado en la historia del trotskismo cubano y las izquierdas revolucionarias del siglo XX. Fue jefe de redacción de Telesur y cubrió la actualidad cubana en la revista española Contexto. Y Christian Zuxdorf es doctor en filosofía y licenciado en ciencias de la comunicación, es docente universitario y coeditor del proyecto de obras completas de León Rosichner en la Biblioteca Nacional. Bueno, y por último, Alejandro, a quien ya se los presenté, es ensayista, periodista, doctor en ciencias sociales y docente. Ganó el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Las dictaduras argentinas. La influencia más grande en su producción teórica y política es la de León Rosichner, quien fuera su maestro, colega y amigo. Bueno, hechas las presentaciones, ahora ya nos ponemos a charlar. Contanos un poco cuál fue tu idea de esta colección y cómo la fuimos trabajando hasta llegar a este primer título y bueno, y todos estos otros títulos que vienen. Lo curioso de mi idea es que fue anterior, muy brevemente anterior, a la idea de la batalla cultural. Y entonces la pregunta es, ¿nosotros formamos parte de esa batalla cultural? La respuesta es clara y es tajante: no. ¿Por qué no? ¿Acaso ellos no nos enfrentan? Sí, nos enfrentan, pero no culturalmente. Ellos no existen por la calidad de sus argumentos. No estamos discutiendo con Heidegger, estamos discutiendo con Laje, y Laje no es sino simplemente un eco torpe de un planteo de inteligencia militar de una academia norteamericana de tercer orden. Es decir, no es con quien estamos discutiendo. La batalla cultural es un planteo de Gramsci, y la pregunta es, ¿por qué Gramsci se plantea la batalla cultural? Porque entiende
un elemento absolutamente decisivo. Entiende que el fascismo es un movimiento plebeyo y es un movimiento donde, comillas, los intereses objetivos, comillas, de muchos de los que participaban en ese movimiento no coincidían con los beneficiarios finales posibles del movimiento. Pero al mismo tiempo, ese movimiento no era un movimiento instrumentado por la burguesía o por el bloque de clases dominantes, sino la burguesía se veía obligada a maniobrar en ese movimiento. Gramsci también se propone una maniobra y es la batalla cultural. Lograr que los que están allí como corriente reactiva a la Revolución Rusa, como terror a la borradura de un orden social donde las clases se delimitan con cierta claridad y las distancias garantizan el sentido de la existencia, pueda ser retomado en otros términos. Gramsci se plantea conquistar o neutralizar a un segmento dinámico de la sociedad italiana contrarrevolucionario. Ese fenómeno no está ligado a la naturaleza imperialista o no de Italia, porque cuando se repite en Alemania ya no son los términos italianos, y cuando se multiplica en España ya no son los términos alemanes, y los valores del fascismo no son valores solamente de los países donde el fascismo venció, son valores compartidos por la Europa de la década del 30. Ese horizonte, esa batalla cultural, lo que sale del subsuelo pútrido de la sociedad, igual que esto, en un proceso de descomposición, es lo que nosotros intentamos replicar. Esto es, estamos obligados a pensar seriamente cuestiones que han sido y no han sido pensadas, y cuando han sido pensadas recuperamos los textos, y cuando no han sido pensadas invitamos a los que creemos potenciales autores capaces de desarrollar en esta dirección a trabajar con nosotros. Por eso, contracorrientes. Hay una corriente. La corriente la expresa Milei. Milei pone en valor la política argentina en su conjunto. No es él el personaje. Él es el signo de un tiempo. Y ese signo y ese tiempo requiere de nuestra reflexión. Entonces, invitamos a un cubano, porque si algo nos obligó a pensar de nuevo en América Latina una contracorriente, fue la Revolución Cubana, que se impuso como un término para no solo para América Latina, sino incluso para Europa misma. Sartre tiene que visitar La Habana y escribe El huracán sobre el azúcar. Los franceses modelo Regis Debray están entusiasmados con un fenómeno que entusiasma a miles y miles y miles en el mundo entero. El guevarismo se constituye en una corriente política internacional. Pues bien, un hombre del riñón de ese país que viene pensando críticamente ese problema escribe sobre la Revolución Cubana. Muchas gracias. Acá. Quiero agradecer a Marea porque es muy valiente en publicar un libro sobre Cuba y aún más publicar un libro sobre Cuba que no está en el típico imaginario colectivo que es el bueno, malo, positivo, negativo, porque sobre Cuba desde el mismo 1959 se ha construido una idea que es o el paraíso socialista o el demonio castrista. Es algo común, es la mentalidad positivista sobre Cuba, o es bueno o es malo.
y todo análisis que se hace sobre Cuba tiene que conducir entonces a esa simplificación. Y el libro parte ya el título Cuba, una historia crítica 1959-2024, es decir, 65 años de recorrido. Al decir ya que es una historia crítica, estoy poniendo sobre la mesa que va a haber una revisión de todo lo sucedido. No hay santos, no hay nadie que quede impoluto en esa revisión crítica siempre marxista. Está el Che, que se le dedican 2 capítulos a estudiar el pensamiento del Che Guevara, que hubiera sido mucho más revolucionario si se hubiera publicado todo lo del Che en su momento. Se pasa por el momento complicado de Cuba durante la órbita soviética, que hoy estaba volviendo a revisar ese capítulo, y fue un momento de un esplendor económico muy grande para Cuba, y por tanto era difícil que las mayorías percibieran la complejidad de lo que vino después, que fue la caída de la Unión Soviética. Se habla también del derrumbe soviético, y finalmente se llega a esta situación por la cual está atravesando Cuba, de la cual no voy a hablar ahora, porque lo que invito es que ustedes vayan al libro, lo busquen, que no salten ningún capítulo, porque el proceso cubano es muy complejo, y seguro hay muchas personas que van a querer ir rápido a la tercera parte, que es la parte donde ya se empieza a hablar de todo el proceso que está sucediendo ahora, y se van a quedar otra vez con un fragmento de cómo es que se llegó hasta allí. No busquen un responsable, el culpable fue Mengano. No hay un culpable, hay un proceso político que se llama lucha de clases. Y la lucha de clases, más allá de la estupidez que dijo Francis Fukuyama, no se detiene. Eso lo puede decir cualquiera. Se detuvo, el Partido Comunista Chino dice que la lucha de clases ya no es la contradicción fundamental. Eso lo pueden poner ellos en sus estatutos, pero la lucha de clases sigue siendo la contradicción fundamental de la sociedad. Y eso es lo que, y ese es el eje del libro, un análisis marxista de todas las sucesivas revoluciones, crisis, de echar por tierra esa idea casi que ingenua de que si la revolución cubana fue socialista o fue pequeño burguesa. Yo llegué aquí y me encontré con que todavía los intelectuales se tiraban de los pelos. Fue socialista, fue pequeño burguesa, y me llamaba la atención, porque son gente muy inteligente y que se estaban planteando un escenario en blanco y negro, sin pasar por matices y sin tener en cuenta algo que uno de ellos, el que hablamos mucho siempre, lo había dicho varias veces: la revolución es una gran transición. Como las revoluciones son una gran transición, entonces no puedes estar delimitando bien claro esto, aquí empieza el agua, aquí empieza el desierto. Entonces, antes de pasar la palabra, quiero también tener una breve recordatorio a un gran amigo que debió estar acá, que es Diego Rojas, que de cierta manera, cabalísticamente, es por quien está sucediendo este libro, que estando en sus últimos días ya me decía: tienes que conocer a Horowitz, y casi que nos cruzamos una vez en el hospital, y después por vueltas terminamos conociéndonos y él pidiéndome el libro y estando yo acá. Un abrazo grande a mi compañera Claudia Cartier, que me ha acompañado en la redacción del libro. Es un libro muy atravesado por la crisis argentina actual, un libro que se ha escrito de manera continental, porque empezó en Cuba con el coronavirus, después en unas escalas obligatorias que hice por el Caribe Oriental, en Dominica, en Santa Lucía. Así que tiene el poder haber convivido con la clase trabajadora más humilde y más olvidada de América Latina, que es el Caribe Oriental, que todavía le siguen diciendo West Indies, y ahora el estar en la calle con ustedes, en el Hospital Bonaparte, donde trabaja mi compañera, en las luchas diarias contra Milei. A mí me asombra que hayan podido usar ese término, batalla cultural, ¿no? Van a ver en el libro, hay todo un capítulo dedicado a hablar de la batalla de ideas, que fue uno de los procesos políticos que hizo Fidel. Me recuerda mucho esta feria, la Feria del Libro, que impulsó Fidel. Y realmente es un libro que incluso termino reflexionando sobre Milei, más bien sobre esta especie de protodictadura que está sucediendo, porque era imposible que yo terminara escribiendo
un libro de la Revolución Cubana en Argentina y no estar poniendo el hombro con ustedes desde el mismo libro. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos queda continuar con los autores. Así es. Bueno, podemos, yo creo que ahora podemos retomar nuestro primer libro, que ya está publicado, Claro. porque si bien ya lo hemos presentado, bueno, obviamente el público es distinto. Creo que no en vano Alejandro, que reconoce como su maestro y su mentor intelectual a León Rosichner, ha elegido este libro para que abra la colección, siendo un rescate. Esta colección, creo que no les dije, la idea es que, si bien ya lo habrán notado, porque el libro de Frank es un libro inédito, nuevo, recién escrito, esta es una reedición, la idea es hacer reediciones y también nuevos ensayos que estén pensando desde el hoy. Así que bueno, esa es la idea. Pero vamos con el libro de León sobre Malvinas, un libro muy polémico en su momento, incluso ahora, muy importante, que básicamente lo que toma es la guerra de Malvinas como parte del genocidio ejercido por la dictadura militar argentina. Creo que para resumirlo muy a grandes rasgos, ahora vos nos vas a contar, pero esa visión me parece súper importante. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que es evidentemente un libro extraordinario de León, quizá uno de los más netamente polémicos, porque la polémica es en cierto modo todo, acá hay otros textos polémicos, porque es un libro entero de polémica, pero que excede muchísimo la polémica concreta, por ejemplo, con el desaparecido Club de Discusión Socialista, ¿no? Es una posición política que hoy no existe, y sin embargo el carácter corrosivo del libro creo que es incluso en este presente más potente que lo que era en ese momento. Diría fundamentalmente, tomaría algún par de cuestiones de nuestra coyuntura para pensar cómo funcionaría, como una hipótesis, como un planteo muy general, pero cómo podría funcionar este libro en este contexto. Que me parece que es uno de los aspectos centrales de por qué ponerlo en el centro o en el comienzo de una colección que se plantea hacer este origen de una contracorriente o de una serie de corrientes alternas, para ponerlo diría, en principio, un punto que creo que hablamos la vez pasada, lo dije yo muy rápidamente en una breve presentación que hubo la semana pasada, que es que cuando decimos Malvinas hablamos de dos cosas en esta coyuntura y no de una sola como aparece en el lenguaje coloquial, ¿no? Generalmente aparece Malvinas como un tema. Pero apenas uno se detiene en eso, particularmente siguiendo el libro de León, queda muy claro que hay dos cuestiones, por lo menos. Una es la guerra y la otra es esa cuestión de la soberanía, que en general se suele confundir, ¿no? Aparece la idea de Malvinas y aparece una reivindicación muy genérica que es la de la soberanía, pero esto trae una especie de incomodidad no dicha, no aceptada, no discutida, que es que junto con esa soberanía aparece la cuestión de la guerra. Entonces se rechaza la guerra y se acepta la soberanía, y parece que la cosa con esa gambeta ideológica queda más o menos superada. Pero la incomodidad sigue ahí, no es muy creíble que con eso solo se haya abordado el problema. Creo que lo que plantea también León acá es que cuando se dice soberanía se está diciendo cosas muy distintas. Que no es lo mismo la soberanía que se está planteando, no solo la dictadura, sino también el Club de Discusión Socialista, pero las masas que aplauden a Galtieri, en cierto modo, podemos decir que es una noción de soberanía sumamente extendida, que podríamos pensarlo es la soberanía de Carl Schmitt, ¿no? Una soberanía estatal, contra lo que va a plantear León, que es una soberanía que consiste en el modo que tenemos como posibilidad de prolongar nuestras interrelaciones en un cuerpo más amplio que es el territorio. Fíjense que es algo muy chiquito esa noción de soberanía, pero si no partimos de ahí, ¿no? De cómo mi cuerpo concreto se puede prolongar en los otros, y a través de esa prolongación en los otros, ¿sí? Abarcando determinaciones más complejas del territorio, etc., la noción de soberanía es un vacío total. Creo que eso es lo que León trae como concepto, como herramienta, como forma de orientar el pensamiento que nos podría orientar también hoy. Es decir, tratar de reponer cómo leemos la cuestión de la política, de la soberanía, etc., desde este lugar que somos y desde las ganas que nos habitan o no nos habitan.
pienso, este proceso político, ¿no? Que creo que es lo que hoy nos quita el sueño, aparece en cierto modo como algo incomprensible, hasta incoherente, podría decirse, ¿no? De golpe aparece sin que tengamos herramientas para predecirlo. Más bien aparecía algo denegado, ¿no? Esto no puede pasar. Bueno, si pasa, no va a durar. Bueno, si dura, no va a poder hacer todo lo que ya sabemos que está haciendo, etc. Entonces, creo que ahí había algo de sumarse a una especie de fantasía colectiva. Una fantasía que lo que tenía de particular es que no sabíamos que era una fantasía. De cierto modo, habitábamos esa fantasía, pero no teníamos herramientas para leer que lo que estaba pasando ahí era una fantasía. Entonces, lo que vemos es que hay una forma en que la política se tiñe de una fantasía que al mismo tiempo es una fantasía ajena. Porque esa fantasía no es el proyecto que de algún modo u otro nos incluye y se prolonga desde nosotros. Yo creo que lo que plantea León en este libro, y es una de tantas cosas, pero me parece muy importante para leer este presente, es que tenemos que incluirnos desde las ganas concretas en una determinación política. Y si no hacemos eso, es muy probable que la falta de ganas en las cuales estamos inmersos termine por hacernos creer una fantasía ajena. Digo esto pensando sobre todo en cuando de golpe aparecemos votando una especie de mal menor, eterno, infinito, siempre desplazándose, es decir, una posición política en la que no creemos, una posición política que no nos incluye, pero al mismo tiempo una fantasía nos dice, bueno, esto es lo que nos permitiría evitar el mal mayor, ¿no? Y esa fantasía no es política, o es una política que es tan ajena que desde nuestra perspectiva no merecería ese nombre. Creo que esas son las cuestiones que este libro podría hacernos discutir sobre el presente. No solamente la cuestión Malvinas, ¿no? La cuestión de la política actual y el contexto y cómo nos incluimos o no en ese contexto. Acá viene la cuestión. Cuando yo escribo La democracia de la derrota, que sin pensar está fuertemente impregnada en el texto de León que yo conocía, planteo que no hay modo de partir sino del propio dolor, que es el modo en el que el propio León hace esto, y que es una metodología. Uno no puede esquivar su dolor jugando a la asepsia beberiana de las ciencias sociales. Esta es desde que existe el doctor Freud, esta es una trivialidad imposible de sostener. Nadie escapa a su propio dolor, a sus propios afectos, a su propia historia. Entonces, cuando tomamos a León como punto de partida, no estamos simplemente tomando un problema exclusivamente, sino una metodología de encarar los problemas. Este es el primer punto. El segundo punto, y no menos relevante que este, tiene que ver con una idea sobre qué quiere decir, como bien señalaba hasta hace un instante Cristian, esto de la fantasía. La fantasía no solo es un desplazamiento sobre otra cosa, sino es una ampliación de la cosa que se desplaza. Me explico. Para si uno quisiera explicar de un modo numérico muy obvio, modelo periodista profesional de una sección política de diario, compara dos números. Dice, tomamos cómo ganó Macri las elecciones al peronismo en el 2015. Y entonces un peronista dice, perdimos por muy poquito. Y no miente, los números muestran que efectivamente perdieron por poquito. Pero aquí viene la segunda cuestión de cómo se desplazó la fantasía. Cuando se plantea la situación ya con Milei, ya no se pierde por muy poquito, se pierde por paliza. De modo que el desplazamiento de la fantasía numéricamente tiene su primera constatación, pero vamos a profundizar un segundo las máscaras políticas que asume la fantasía. ¿Con quién se enfrentó a Macri? Con Scioli. ¿Qué es Scioli? Funcionario de Milei. ¿Quién enfrentó a Milei? Massa. ¿Quién era Massa? El que propuso votar a Macri en el 2015. Digo,
no hace falta ser ningún genio de la comprensión filosófica general del mundo, ni tener un orden perfecto de las relaciones entre la estructura y el inconsciente. Simplemente mirando los cuadrados datitos elementales que se obtienen de mirar la tapa de los diarios, nada más que ahí, el modelo de León nos permite entender una cosa que no aparece en la tapa de los diarios ni en los columnistas políticos. Este es un fenómeno en expansión. Si Milei cae simplemente por la naturaleza de la propia crisis que él desenvuelve, Milei cae. El espacio de Milei no solo no retrocede, sino se amplifica. Dicho de nuevo en los términos anteriores, ellos avanzan no por la batalla cultural, ellos avanzan por la descomposición del orden político y porque los que se le oponen, en rigor, creen que lo que hay que hacer es lo que Milei hace delicadamente. Y lo que están discutiendo no es el programa, sino el procedimiento. Les molesta que grite, les molesta que carajee, les molesta que los insulte. No les molesta lo que hace, como si carajear, gritar, insultar no formara parte de la acción. Ahora tenemos que hablar ya no del libro que publicamos y del libro que vamos a publicar acá nomás, sino del primer libro, el primero entre otros, que encargamos y tenemos en marcha. Y ese es, ¿uno quién elige de víctimas para estas cosas? A los amigos. Obviamente, ¿para qué están a los amigos? ¿A quién va a joder uno? A ver, vamos a ser serios. ¿A quién podemos joder nosotros si no a nuestros amigos? Bueno, muchas gracias. Estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta acá. Vamos a ver si se dice algo más con lo que espero. Estar en desacuerdo. No te preocupes, te vamos a dar la oportunidad. Estoy muy contento de formar parte de esta colección, sobre todo porque Alejandro, con la imprudencia que lo caracteriza desde hace muchas décadas, me permitió, y más aún, me dio un empujoncito para decidirme a que escribiera un libro sobre Sartre. No es una tarea fácil, se imaginan ustedes. Pero bueno, indirectamente se ha empezado en esta reunión a hablar de Sartre, porque tenemos acá efectivamente a un compañero de Cuba, y Sartre, como se mencionó, tuvo mucho que ver. En su momento con Cuba apoyó enfáticamente, se entrevistó con Fidel, con el Che, etc. Sin mella de que cuando tuvo que encabezar una solicitada crítica sobre el caso de Alberto Padilla, también lo hizo. De verdad que ese era especial. Y lástima que no tenemos un autor argelino, porque este año se cumplen 100 años del nacimiento de Frantz Fanon. Y bueno, es más que celebérrimo el prólogo de Sartre, el escandaloso prólogo de Sartre a Los Condenados de la Tierra, esa ópera magna del gran escritor y militante férreo que fue Frantz Fanon. Y del cual, del prólogo, yo quiero ahora, antes de referirme a una cuestión que tiene que ver con la conexión en sí, rescatar una cosa, porque durante muchos años Fanon fue un perro muerto, como hubiera dicho Marx de Hegel, ¿no? Y luego, a partir de los 80, empezó a ser rescatado de nuevo, porque vino toda esa oleada de los estudios culturales, la teoría postcolonial, acá traducida como teoría descolonial, etcétera, etcétera. Entonces se rescató a un Fanon que era
muy elegantemente académico, pero que había perdido, se le había desplazado dos cuestiones centrales, que son los ejes alrededor de los cuales gira el prólogo de Sartre, que son la violencia revolucionaria y el marxismo. Entonces, esto hoy puede parecer un anacronismo, y efectivamente lo es, porque esto es lo que es la colección Contracorrientes. ¿Sí? Yo cuando, uno es un poco esclavo de sus lecturas, entonces cuando leo Contracorrientes no puedo evitar acordarme de una famosa frase de Walter Benjamin, ¿no?, que dice que exhorta a peinar la historia a contrapelo. Esto es obviamente una actitud crítica, consistente en ver que hay debajo de esos pelos que se peinan al revés de lo que corresponde, y es también un anacronismo. Implica un anacronismo porque implica un retorno extemporáneo, en el pleno sentido del término, de algo que supuestamente no debería estar aquí. Hay un gran historiador del arte alemán, Ami Warburg, que tiene un concepto fundamental con el cual revolucionó toda la historia del arte a principios del siglo XX. Bueno, la palabra en alemán es Nachleben. Esos conceptos filosóficos alemanes ya sabemos que son complejísimos. Sí, si lo suele traducir, la traducción literal sería supervivencia. Pero no supervivencia como una rémora del que quedó del pasado, vaya a saber cómo qué, sino más bien, Alejandro citaba a Freud, en el sentido de lo que Freud hubiera llamado el retorno de lo reprimido. Algo que debería estar, un vampiro, un zombie, algo que debería estar muerto, pero que está vivo, actuando en la actualidad, pese a que no corresponde al tiempo actual. Y eso es, me parece, lo que representa esta colección, y eso me parece que es lo que representa, entre los otros temas que la colección va a reunir, también, por supuesto, Malvinas, el nombre de Sartre, ¿no? El nombre de Sartre es un anacronismo plenamente activo en una época en que todo parecería indicar que nada tendría que hacer Sartre en esta época. Pero es un error de perspectiva, porque en realidad Sartre siempre estuvo en contracorriente. Sartre era un gran filósofo, un gran escritor. Ustedes saben que fue uno de los, creo que dos únicos grandes intelectuales europeos, el otro sería Pasolini, Pierpaolo Pasolini, que practicó todos los géneros posibles. Menos la poesía. Bueno, sí la poesía, pero tan mala que la historia tuvo la generosidad de ahorrar. Eso lo cuenta él en las palabras. Pero tengo para mí, a ver, una pequeña interrupción. Yo creo que hay un texto de Sartre que yo plagié 1.000.000 de veces, por lo menos, que es el famoso prólogo de Fano. No hace mucho tiempo el mundo estaba poblado por 2.000 millones de habitantes, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros gozaban del verbo, los segundos lo tomaban prestado. Era la edad de oro. Bueno, ese tono es tan poético, tiene el modelo de la poesía de Marx. Claro. Y sigue, dice, era la de oro, eso se terminó, ahora hablan solos. Claro, y acá viene la cuestión. Cuando vos planteás el término anacronismo, que es altamente pertinente, yo me voy a permitir ahí una pequeña diferenciación. Es cierto que en un sentido literal, inmediato, tomar un personaje que no está y reubicarlo en el presente es un acto anacrónico.
Pero aquí viene el piolín que nos permite este acto y lo legitima. Y es la historia insiste con las crisis que reponen los problemas no resueltos y nos obligan a mirar en otros términos el mismo problema. A ver, el anacronismo realmente grave es decir que Milei es fascista. ¿Por qué? Porque eso es simplemente pereza intelectual, es negarse a pensar la especificidad que hace de Milei un problema. Esto no supone que no establezcamos un cierto, digámosle así, aire de familia que nos permite hilar en dirección a un movimiento que tiene que ver, o tuvo que ver, con el fascismo en su momento. Pero conviene entender que hay una diferencia catastrófica. No es el fantasma comunista que amenaza con borrar las diferencias de clase insoportables para un pequeño burgués que organizan su vida como diferencia. No es simplemente el capitalismo lo que yo no tengo o lo que yo sí tengo, es lo que yo tengo y vos no tenés. Y ese que vos no tenés es lo que me constituye como el otro, como el ganador en este juego. Y esa, la amenaza de una sociedad donde eso desaparece, enloquece a más de 4. No porque van a perder la posibilidad de sobrevivir material e intelectualmente, sino porque van a perder el lugar imaginario que poseen. Entonces aquí vuelve la pelota y digo, pensar a Sartre hoy es reequiparnos con la caja de herramientas, es volver a mirar otra vez a un hombre que nunca rehuyó el bulto. Tan reequiparnos como que tanto, bueno, todos ustedes han hecho acá referencia a el mal minorismo, como se dice vulgarmente, a, bueno, votamos lo que se puede votar porque lo otro sería mucho peor, bueno, nos arreglamos, etc. Y Sartre dice taxativamente, miren, hay dos y solo dos formas nobles de la política. Una es la lucha de clases, la otra es la lucha contra el imperialismo, contra el colonialismo. Todo lo demás son arreglitos que no tienen la más mínima importancia y son para que las masas... Una feminista tendría derecho de enojarse con Sartre, bueno, claro, y olvidar que... el 950. Está bien, claro. Pero conviene recordar que Simón en 1950 escribió el segundo sexo. Pero aquí viene la cuestión. El que banca la parada del segundo sexo es Sartre. Sí, claro. Pero cuando digo banca la parada, no estoy hablando metafóricamente. El nivel de repudio que produjo ese libro en Francia, en la culta Francia, es inenarrable. A les temps modernes llegaban desde paños menstruales en adelante de todo. Era simplemente ocuparse de lo que nadie se había ocupado nunca. Bueno, es un libro fundacional absolutamente en el siglo XX. Y por supuesto que el libro que yo pienso escribir, que empecé ya un poco a escribir, va a tener un capítulo dedicado a Simone de Beauvoir, sin la cual yo estoy convencido Sartre no era Sartre. Yo pienso igual. Yo pienso que ella no era sin él y que él no era sin ella. Claro. Porque este es el secreto de una relación importante. Uno no puede pensar a Marx sin Engels, no solo porque es el coeditor del Capital, sino porque cuando uno lee las cartas entre uno y otro, uno se da cuenta que el otro le hace de banco de pruebas. ¿Qué ves de esto? ¿Qué decís de aquello? Engels le dice, la primera parte del Capital es muy conceptual y abstracta, yo creo que ahora tenéis que entrar con una parte histórica que se digiera mejor. Claro,
hay que masticarse las 120 primeras páginas del problema de la mercancía, que es el libro. Así es. Ahora, este es el chiste. El chiste es que no existimos solos, existimos colectivamente. Los colectivos no son solamente los que interactuamos directamente. Nuestra lectura de los libros, nuestra charla con los muertos, con nuestros grandes muertos, también forma parte de este colectivo, y Sartre es, qué duda, uno de nuestros grandes muertos. Bueno, porque incluso con ese anacronismo también, en el sentido que vos lo decías, Alejandro, de lo que se llamó y en general se malentendió como el compromiso de Sartre, ¿no? Que fue una cosa que va mucho más allá de lo que hacemos muchas veces los así llamados intelectuales, como firmamos solicitadas y venimos a una mesa redonda y qué sé yo. Sartre se fajó. Sartre participó en lo que se llamaba la red Janson de ayuda al FMI argelino, una red clandestina que pasaba dinero y armas a Argelia, lo cual le costó que 2 veces le pusieran una bomba y le volaran el departamento, bombas en las cuales Sartre zafó. Yo no llegué milagrosamente porque por supuesto estaba en el Café de Flor discutiendo con Carlos Portillo, El que puso la bomba era bastante bruto, si no hubiera sabido dónde ponerla. Porque en el lugar donde Sartre menos estaba era en la casa. En su casa. Bueno, el Tribunal Russell de Crímenes norteamericanos en la guerra de Vietnam, que él presidió, su participación absolutamente decisiva para los estudiantes en mayo del 68. Saben ustedes que fue el único intelectual francés que los estudiantes admitían en sus asambleas de la Sorbona o donde fuera. Sus declaraciones ante la invasión stalinista en Hungría y después la primavera. Su participación en el conflicto árabe-israelí, la capacidad de restablecer y establecer un diálogo entre las izquierdas, que fue el que arrimó la posibilidad de la paz, que liquidó el gobierno israelí. Y célebremente su rechazo del premio Nobel, además, en el año 64, es decir, su rechazo de $1 millón, que muy consistentemente, ¿por qué lo rechazó? Porque dijo, de mí no van a hacer un monumento, me quieren enterrar con esto, ¿no? Una lápida. Entonces, desde la izquierda le reprocharon mucho que no hubiera usado ese dinero para dárselo a la guerrilla latinoamericana o a quien correspondiera. Y él dijo, bueno, muy consecuentemente dijo, bueno, pero para hacer eso tenía que aceptarlo. Y lo que yo no tenía era rechazarlo. Sí. Bueno, podríamos seguir hablando mucho de esto, pero hay 3 cosas con las que yo quiero terminar, que me parece que son 3 palabras o 3 conceptos centrales en lo que podamos discutir sobre Sartre. El primero es la cuestión del lenguaje. Hay una lengua Sartre. A uno le dan un texto de Sartre y le tapan el autor, lee el primer renglón y dice, Sartre. Claro. Es absolutamente inconfundible. Un estilo portentoso, una escritura poderosa que es absolutamente inseparable de las ideas. No es que él escribe bien unas ideas que trae no sé de dónde, sino que en la escritura misma están las ideas. En una página de Sartre es imposible subrayar los libros de Sartre. Claro. Y eso es casi un comentario gran literario sobre Sartre. Pero claro, es un comentario literario porque es otro gran anacronismo en nuestra época, donde el lenguaje ha llegado a un nivel, y ni digamos el lenguaje político, de degradación, de abyección,
y de menosprecio que a Sartre se revolvería en la tumba si pudiera escucharlo. Entonces, rescatar ese poder del lenguaje en esta época me parece. El segundo concepto es el concepto de la ética. A principios de la década del 60, cuando estaba en pleno estallido la fiebre estructuralista, uno de los popes del estructuralismo, Roland Barthes, dijo, bueno, sí, está todo bárbaro, pero cuando necesitemos de nuevo una ética, vamos a volver a Sartre. Porque el estructuralismo, del cual yo aprendí mucho, no estoy diciendo, era una teoría estetizante, ¿no? Que el aspecto moral de la política, del lenguaje, de todo eso no desaparecía. Bueno, hace falta de nuevo en un mundo que está realmente podrido. Y acá viene una de las cuestiones. León escribe Sí. admirablemente bien y admirablemente León. Uno cuando lee 20 líneas de León es León, no cabe ninguna duda. El libro de nuestro amigo cubano está muy castizamente escrito. Como son los cubanos. Claro. Y yo, que como soy el editor tengo que joder a los autores, le planteé mayores concisiones, pero las hizo sin perder el vuelo, que es otra cuestión absolutamente que a Constanza y a mí nos importa detenidamente. Se trata de libros bien pensados, porque un libro bien escrito es un libro bien pensado. Cuando alguien, con Sartre no es que redacta, lo que decía acá hace un minuto, Sartre no es que redacta bien, piensa admirablemente y por eso escribe como escribe. Y esta es la idea. Tenemos más libros, tenemos un libro de Espera, Silvia. porque una última referencia, un concepto, que es que también puede ser pensado como un anacronismo en nuestra época de velocidad, y es lo que yo llamaría incompletud. Ustedes saben que Sartre, salvo sus obras del tiempo y una novela que se llama La náusea, todo lo demás que escribió está incompleto. No lo terminó nunca. El ser y la nada, la crítica de la razón dialéctica, el Genet, el Flaubert, todas sus grandes obras están no terminadas, porque no. Era su pensamiento tan arrollador que siempre iba más y a otra cosa. Su obra póstuma, en la biografía de Flaubert, El idiota de la familia, son 3 gruesos tomos que totalizan casi 3.000 páginas y no salen de la juventud de Flaubert, no llegan a Madame Bovary. Le faltaban por lo menos 4 o 5 volúmenes más, pero se murió, ¿no? Eso es una cosa admirable, en otro anacronismo, en una época donde todo está muy completito, donde se escriben twitters Es ¿no? que la maqueta da para 180 páginas. A ver, ¿por qué no dejan ser un problema no solo por el costo del papel? Un editor muy importante de este país, Jorge Fontevecchia, cuando lanzó el diario Perfil, me convocó y me planteó que yo tenía que escribir una columna política de 1800 caracteres. Entonces yo me quedé mirándolo como si me estuviera más o menos insultando. 1800 caracteres es una carilla, 60 por 30 son 1800 caracteres. Entonces él me miró muy tranquilo y me dijo, mira Alejandro, yo no tengo ningún problema en que dejarte escribir una página, pero ¿sabés lo que pasa? Los lectores te van a hacer zapping. Estoy hablando de 1991, ¿sí? Claro, zapping. Que, claro, leen el título, el copete, 5 líneas y a otra cosa. En cambio, si desarrollás una sola idea de verdad, pues bien, nosotros sabemos esto
y igual hacemos lo que hacemos. Alejandro, ahora voy a aprovechar que te tengo a vos como autor también de uno de los libros de la colección, en realidad como antologador y compilador y autor del libro que estás preparando, también otro anacronismo, porque nos encantan los anacronismos. Este año se cumplen 80 años del 45. Del 17 de octubre del 45. Exacto. Y bueno. Y ahí tenemos la versión, está perfecto. El violín a veces sale, ¿ves? Yo creo que hay un poco de azar también, pero hay una idea que tiene fuerza. Si alguien hubiera participado el 17 de octubre de 1945 y fuera muy joven, tendría, digamos, 20 años, tendría en este momento 100. La idea de un testimonio de alguien que tiene 100 años, en fin, ya es casi imaginaria. Pero esto nos sirve para poner en valor un término y un problema, y no es qué pasó el 17 de octubre, porque eso está razonablemente documentado y lo vamos a usar. El trabajo incluye las actas del 16 de octubre del Comité Central Confederal de la CGT, que permiten demostrar que la CGT siempre hizo lo mismo, llegaba tarde a todas partes, porque el 16 de octubre ellos todavía estaban discutiendo lo que la gente, las masas diríamos, estaban ya haciendo en la calle. Pero las actas, el debate de las actas, el debate de esos dirigentes, muestra hasta qué punto dirigentes obreros entendían de lo que estaba pasando mucho más que los que explicaron el 17 de octubre después de ellos, cuando tenían toda la posibilidad de pensar mucho más a fondo esta cuestión. Entonces, por un lado vamos a reponer estas actas y ponerlas en circulación, y por el otro lado invitamos a una cantidad de gente de las más diversas edades, de los muy jóvenes hasta más grandes, porque el 17 de octubre no es simplemente la fundación de un movimiento político, es una vuelta de hoja en la historia nacional, porque es el ingreso de un nuevo protagonista político, y ese protagonista político influyó de 1500 maneras sobre todos nosotros, de modo que cada uno de los participantes va a contar qué es para él este fenómeno como situación estrictamente personal. Y esto surge de una conceptualización feminista. Lo personal es político, no es simplemente una declamación de la política, es el modo en que esto me afectó a mí personalmente, mi mirada, mi modo de pensar las cosas, mi aproximación. Y entonces participan jóvenes de 30 hasta señores de edad provecta, ¿sí? Este abanico de hombres y mujeres, que incluye, son todos argentinos, no elegí a ninguno, no todos viven en el país, está incluido un Carlos Camino, que es un señor de primer nivel, que se da el lujo de dar clases, es profesor titular en una universidad francesa, y ha tenido la amabilidad de preparar para nosotros un texto especialmente. Desde él hasta Felipe Piña. Esto es, ¿se entiende? No tenemos prurito de ninguna naturaleza. Los que sirven, sirven. Los que piensan, piensan. No es que yo estoy de acuerdo con cada uno de los que pongo allí, sino que pienso que cada uno de los que están allí merece ser escuchado como parte del sentido polifónico que este 17 de octubre constituye. Sí, creemos que creo que todos los que participan
consideran el 17 de octubre como un hecho fundante en su sensibilidad, en su ideología, en su manera de ver el mundo, ¿no? Así como otras generaciones tenemos otros hechos fundantes. Sin duda, sin duda. Creo que... Es que hay un chiste de Perón que da cuenta de este fenómeno de un modo a lo Perón. En alguna oportunidad le preguntan cómo se dividen las corrientes ideológicas en la Argentina, en la década del 70. Entonces Perón dice, 20% son liberales, 20% son socialistas, 20% son conservadores y 20% son comunistas. Y los peronistas generan, no, peronistas son todos. Primera aproximación de Horowitz. Claro, como el peronismo es un movimiento heteróclito, arrastra en su seno todas estas cosas y por eso es así. Era muy joven cuando pensé eso. Porque no me puedo olvidar que cuando yo era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras en los años 60, y hacíamos mucha política bajo la dictadura de Hungría, nuestras posiciones políticas se dividían por lo que llamábamos un quiasma de fechas. O eras del 17 de octubre o eras de octubre del 17. Claro. Y acá viene la cuestión. Más tarde yo entendí el fundamento de ese razonamiento. El peronismo había impactado de tal modo en ese orden político que había rehecho el liberalismo a los conservadores, a los comunistas y a los socialistas. Cuando uno mira el devenir de esa estructura política y de esas estructuras políticas, va a ver cómo las esquirlas de todos esos movimientos van a parar en las alineaciones que el peronismo constituyó a lo largo de su historia política. Y lo más importante, la idea de que un conservador podía ser peronista en sus términos, dicho de otro modo. El peronismo siempre tuvo esa tensa diversidad y esa era su riqueza. Cuando el peronismo se transforma en la homogeneidad actual, es la nada misma. ¿Querés, Alejandro, como para ir cerrando, contarles un poco de los títulos, algunos títulos que vienen, como Sí, para que ya creo que ya se dan una idea bastante de la colección, pero tenemos un par de títulos Hay dos más cosas, ya concretos en preparación y que están en marcha. Hay un trabajo notable de una académica notable, me refiero a Silvia Zaita, y cuando digo académica notable no lo digo en ningún sentido peyorativo, lo digo admirativamente por la seriedad con la que trabaja. Ella tiene una biografía que a mí me encanta sobre Roberto Arlt, pero que a ella ya no le encanta. Y entonces, como a ella ya no le encanta, va a reescribir eso, y lo está haciendo. Ya tenemos un contrato firmado y estuvimos charlando. Es realmente un trabajo magnífico, con esa seriedad descomunal del que conoce el detalle del detalle del detalle. Además sabe contarlo y monta no simplemente una ficha erudita, sino monta un personaje vivo y querible que es Roberto Arlt. Este es uno. El otro, es una reedición, digamos, pero ampliada, una reescritura. En realidad, vamos a ver en qué termina, pero por lo que yo vengo charlando, el otro es la prehistoria de este libro. Y tenemos un Raggendorfer, de nuevo. Claro, sí, es una novedad. Totalmente. Hay un personaje. Ricardo Raggendorfer es claro. Ricardo es un personaje en sí mismo, es un amigo entrañable, y tiene, entre otras si escribiera una autobiografía nadie se la creería. No. Y parte es esto. No, ahí está. Ricardo es hijo de judíos austríacos que escaparon de la Segunda Guerra Mundial. Escaparon a Bolivia
y armaron un emprendimiento industrial comercial, un aserradero. ¿Y saben quién era el que trabajaba en el aserradero de los padres de Ricardo? El carnicero de León. ¡Wow! Pues bien, Ricardo estuvo en las O sea, rodillas. Klaus Barbie. Claro. Ricardo estuvo en las rodillas de ese señor, de modo que no estamos hablando de sino una experiencia en primera persona del singular. Pero además hay una segunda curiosidad no menos importante. Este buen hombre, que fue juzgado en Francia, escribió unas memorias. Ricardo consiguió las memorias completas que están inéditas. Y entonces, a partir de este conjunto de elementos, más una rigurosa investigación que Ricardo hizo de este tipo, al que conoce en un nivel de detalle, en fin, descomunal, es un libro descomunal, no simplemente en el sentido de el personaje extraño. Barbie no es un personaje extraño. Y aquí viene lo más terrible. Yo fui editor de un libro de Francisco Bichter, que era, ya falleció Francisco, el único sobreviviente de la lista de Schindler que vivía en la Argentina y amigo personal de Emily Schindler. Ese libro lo hizo con Elsa Drukarov, que laburó como ghost de Francisco, que venía a mi estudio a contarnos esas cosas, y yo tenía la ingenuidad de pensar que yo sabía de qué iba este asunto, pero cuando lo escuchaba Francisco, todavía hoy se me eriza la piel de acordarme. Y entonces, en un momento que yo ya no sabía de qué lado acomodar un cachete del culo, entonces entro al despacho de Drucky y le digo a Francisco: Francisco, esos eran unas bestias. Y escuchen lo que me contestó: no, Alejandro, eran como usted y como yo. ¿Escucharon bien? Eran como usted y como yo. Esta es una de las cosas que Patán va a demostrar de algún modo en El carnicero de León. Y tenemos otros proyectos que también vamos a torturar, porque no vamos a permitir que Cristian se salve. Como es el editor de las obras completas de Rosichner, le vamos a torturar encargándole un libro sobre León. Porque Esto es como a vivo y así lo presionamos bien. Sí. Vos, Constanza, hay una parte que no tenés que decir, simplemente tenés que dejar que yo la haga. Pero va bien, sí. Pero lo cierto es que funciona. Totalmente. Tenemos como un número ensayado. Vamos de gira y vamos así. Por los 100 barrios porteños, sí, claro. ¿Saben una cosa? Hay pocas veces que uno tiene la posibilidad de armar un emprendimiento que tiene potencia comercial y solidez conceptual, y donde una cosa no arruina a la otra. Porque yo no soy de los que creen que si las cosas son buenas no se pueden vender, ni que si se venden y tienen éxito son necesariamente malas. No. Yo he visto grandes libros tener éxitos descomunales, he visto grandes libros silenciados, pero hay algo que también aprendí. Un gran libro silenciado reaparece 5 minutos antes o 5 minutos después. León se reedita cada 10 años. Y nosotros lo ponemos en marcha otra vez y funciona. Funciona comercialmente, además. No estoy hablando del libro. Ahora que se popularizó la frase del Eternauta, ¿no? Lo viejo funciona, lo puso Netflix ahora en su publicidad. ¿Vos sabés? Está ahí en la Avenida Libertador. No, pero esto que dijiste me hizo acordar algo terrible. Cuando yo edité la
cuarta edición de Los Cuatro Peronismos en Planeta, el editor que estaba a cargo en ese momento era un chileno, tipo muy inteligente, y me dijo así: vos que sos una antigüedad que funciona. Y todavía yo no era una antigüedad, che. Bueno, No sé, quieren decir, agregar, insultar a alguien. vamos a ir cerrando. Si igual podemos, si alguien quiere comentar algo, podemos abrir. Ya tenemos que cerrar en un cachito, pero tenemos unos minutos. Podemos, si alguien tiene ganas de intervenir. Tengo una curiosidad. Bueno, Víctor, mi nombre. Tengo una curiosidad a nivel chisme nomás de Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir. No creo que encuentre a nadie que conozca el nivel de detalle de vida de estos realmente exponentes de la literatura y el pensamiento del siglo XX. Sartre le daba a leer a Simón sus escritos y además permitía que los puliera y de alguna manera era también alguien que pensaba del mismo nivel, Simón Japón. Y me pregunto si eso era, digamos, usual y que era conocido. Creo que algo de eso escuché, pero me gustaría que no. Sí, absolutamente, los dos hacían lo mismo, los dos se daban a leer mutuamente lo que escribían y se daban el permiso de por lo menos escuchar alguna sugerencia, corrección, etc. Ustedes saben que era, bueno, un modelo de pareja muy particular, ¿no? Fueron pareja durante 50 años y no vivieron juntos ni un solo día. Y tenían la famosa teoría de el amor necesario y los amores contingentes. Ellos eran un amor necesario, todos los demás, que fueron muchos en ambos casos, eran contingentes. Pero es una teoría filosófica, ¿no? El problema de cómo entra la contingencia en el reino de la necesidad. Es verdad una cosa, estamos hablando de una época que a nosotros nos puede parecer anacrónica. Simón de Beauvoir escribió mucho sobre Sartre. En realidad, lo que más y mejor sabemos sobre Sartre es por las memorias de Simón de Beauvoir, esos 4 o 5, no me acuerdo, gruesos volúmenes que son extraordinarios, porque era una gran escritora también, una gran escritora. Entonces, pero Sartre no fue reciclado. Sartre no escribió nada sobre Simón de Beauvoir. Es archisabido que la amaba, la respetaba intelectualmente, todo lo que ustedes quieran, pero no le pareció necesario escribir. Hay una cuestión indirecta. Cuando muere Merleau-Ponty, Sartre escribe el ensayo de amor por un varón, de un varón heterosexual por otro varón heterosexual, al que quiere entrañablemente, admira y respeta lo indecible. Merleau-Ponty vivo. Claro. En ese ensayo deja lateralmente ver una cosa que lamenta, y es una pelea de él con Merleau, en la que él presiona a Simón para que escriba un texto que es Jean-Paul Sartre versus Merleau-Ponty, que es un texto que no es malo, pero que reduce la discusión feamente. Y Sartre cuenta, si Sartre cuenta que empujó a Simón a hacer eso y que ella no quería hacerlo, pero terminó haciéndolo, y cuenta que se arrepiente de haberlo hecho. Este es otro fenómeno característico de Sartre, que era tan consecuente y se afirmaba tanto en lo que pensaba, que fue capaz de pelearse con prácticamente todos sus mejores amigos. Porque bueno, la
la más célebre es su pelea con Camus, con Albert Camus, un disparate absoluto que motivó una carta de Sartre a Camus, cuya primera frase es una de las frases más de ruptura más extraordinarias que yo haya leído en una oración, para que vean ustedes el estilo de Sartre, porque le dice: estimado Camus, nuestra relación, nuestra amistad no ha sido fácil, pero la voy a extrañar. Fíjense ustedes, ¿no? En dos frases le dice: chao. Chao. Otra cosa quería preguntar. La ruptura con el Partido Comunista francés. No hubo nunca ninguna ruptura con porque Sartre jamás tuvo nada que ver con el Partido Comunista francés. Entonces, el Partido Comunista francés, ahora voy a hacer una pequeña aclaración. El Partido Comunista francés se portó espantosamente mal con Sartre, lo insultó y lo vituperó de todas las maneras posibles, pese a lo cual, en los años del macartismo norteamericano, Sartre, no digo que tuvo un acercamiento, pero dijo: mejor ponemos entre paréntesis nuestras peleas, porque en un contexto como el actual, pasar por anticomunista no va a ser lo mío, y todo anticomunista es un cerdo, dijo Sartre encima, claramente. Pero bueno, después escribió lo que escribió cuando tuvo que escribirlo, un libro que se llama El fantasma de Stalin, por ejemplo, después de la invasión soviética a Hungría, y la primavera de Praga, no tuvo ninguna. Ah, bueno, sí, las manos sucias, Nekrasov, todo eso, sí, las grandes obras del teatro de Sartre. Merleau tiene una fórmula perfecta para esto. Dice: no se puede ser comunista, no se puede ser anticomunista. Y esa relación, digamos, porque Merleau fungía en realidad como en realidad eso era un triunvirato. Eran ella, Sartre y Merleau. Y eso funcionaba todo junto. Ahora, claro, en una relación, porque fíjense, cuando las relaciones interpersonales son sometidas a semejante grado de tensión política, porque el Partido Comunista es un partido, es una estructura. Los otros... Mira, el francés, que era casi como un ministerio burocrático, ¿no? Sonido. Ahora, cuando una estructura semejante es enfrentada en términos personales, eso no puede no afectar las relaciones personales. Y eso terminó jodiéndolos a los tres de mala manera. Al mismo tiempo, los tres eran descomunales. Yo tengo por los tres una admiración sin límites. La historia termina curiosamente, porque después de la ruptura de Merleau-Ponty con Sartre, hay dos directos discípulos de Merleau-Ponty, que se llaman Claude Lefort y Cornelius Castoriadis, que fundan el grupo y la revista Socialismo Barbarie, que era una revista decididamente trotskista, ¿no? en sus simpatías políticas concretas, ¿no? Sin que, bueno, Podemos, a ver, Eduardo, nos has llenado de ansiedad. Ahora queremos tener el libro muy rápido. Ahora llegó el momento de presionarlo, Eduardo. Está muy bien, está muy bien. Vos sabés que está la zanahoria y el garrote, la zanahoria y el garrote. No, realmente Eso muchas sí. ganas, muchas ganas. Eduardo, pero de aparte leer. hay una cosa que hemos decidido con Constanza. Si el libro nos gusta, vas a tener una caja de whisky descomunal. Esto se llama, esta es la parte de la zanahoria. te lo hubiera agradecido mucho. Bueno, una de las partes no muy contadas de Sartre es el nivel de alcoholismo en sangre. Mira, yo tengo
tengo la sospecha de que se bajaba una botella por día. Siempre whisky. Más los 3 paquetes de Gauloise, más las anfetaminas. Así escribía, era capaz de escribir días enteros sin dormir. No, Sartre Cortázar. No me parece, sí, Cortázar vivía en París, pudieron haberse conocido. Bueno, la curiosidad, ya que vamos a hablar del boom latinoamericano, es que la famosa solicitada sobre el caso Padilla la encabezan Sartre no me acuerdo si estaba Cortázar, Vargas Llosa, Sartre y Vargas Llosa, que en ese momento era un hombre de extrema izquierda que se enoja y que lo sigue siendo, bueno, ahora se murió hace poquito, pero lo siguió siendo si uno se atiene a leer sus novelas. Yo siempre digo, era un hombre de derecha que escribía novelas de izquierda. Es interesante el caso Vargas Llosa. Bueno, esperamos que conozcan la colección, que lean los libros, que nos acompañen en esta aventura de esta colección Contracorrientes. Bueno, ya se irán enterando. Síganos en redes y se van a enterar.